Hola a todos. Hoy quiero hacerte una invitación muy especial. Tengo en mis manos este libro maravilloso, muy conocido por todos, la Santa Biblia. En el año de 1546, exactamente el 8 de abril, el Concilio de Trento aprobó una versión que fue preparada por uno de los padres de la Iglesia, Jerónimo, y fue conocida como la Vulgata Latina. Esto fue el resultado de muchos años de trabajo con el propósito de que la Biblia estuviera en el lenguaje de todo el pueblo. Hoy tenemos muchas versiones, hoy tenemos la oportunidad de leerla en forma personal, pero ¿por qué necesitamos leerla? ¿Por qué hay que estudiar la Biblia? La Biblia, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, el libro de la felicidad, el manual de la felicidad, tiene tantos nombres, pero hoy yo quiero que la veamos como la Palabra de Dios. ¿Por qué? El relato de Génesis nos dice algo interesante allí en ese primer capítulo. Si te detienes a mirar el relato de la creación, te vas a dar cuenta que cada día que Dios fue creando, solo bastó decir, sea, que se haga. Solo bastó el deseo de Dios, la palabra de Dios. Y el relato dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y así sucesivamente. La Sagrada Escritura, querido, es la palabra de Dios. Y yo quiero que tú lo veas de esa manera, que tú entiendas lo que es la palabra de Dios. No la palabra de un hombre, no la palabra de un líder religioso, es la palabra de Dios. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Seguimos avanzando en la escritura y dice el libro de Éxodo que cuando el pueblo de Israel estaba en problemas, por detrás venían los egipcios, delante estaba el mar rojo. Ahora el pueblo no sabe qué hacer. Dios va a decirle ahora a Moisés, ¿por qué te detienes? Dile al pueblo que marchen. Y cuando Moisés transmitió esta orden al pueblo y les dio la orden que Dios había dado, marchemos, avancemos, el relato sagrado dice que el mar comenzó a abrirse e Israel pasó en seco. Es que la palabra de Dios tiene poder. Jesús mismo, cuando estaba en esta tierra, el Hijo de Dios, demostró el poder de su palabra. Si miramos en el capítulo número 11 del libro de San Juan, encontramos otro relato muy importante. Allí en el capítulo 11 nos habla de la muerte de Lázaro y Dios va y le dice, Jesús va y le dice a sus hermanas, muéstrame dónde lo pusieron. Efectivamente fueron, llevaron a Jesús hasta allí. Jesús les dijo, quiten la piedra. Hay una parte que nos corresponde, quiten la piedra. Y Jesús se levanta allí o se ubica allí ante la tumba, eleva una oración a su Padre y le dice, gracias por oírme, Padre, yo sé que siempre me oyes. Y luego le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y al instante, Lázaro salió. Llevaba 4 días de muerto, pero Lázaro salió por el poder que hay en la palabra de Dios. Y si tú sigues mirando relatos de la Sagrada Escritura, tanto en el Génesis, en el Éxodo, que ya citamos, o en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de las cosas maravillosas que Dios hace porque la palabra de Dios tiene poder. Al ciego le dio la vista, dice la Escritura, los cojos saltaban, los leprosos fueron limpiados. Aquella mujer que fue llevada ante él, llena de pecados, de iniquidad, con cargas en su corazón, pudo experimentar la paz, el perdón, porque Jesús le dijo, ni yo te condeno,
vete y no peques más. Dios le estaba ofreciendo el perdón. Y ella creyó en esa palabra y gozó de paz y vivió llena de paz a partir de ese momento. Saben, queridos, hacia el final de la vida de Jesús, Él demostró también que Él cumple su palabra. ¿Recuerdan? Jesús había dicho que iba a morir, repetidas veces le dijo a sus discípulos, ellos no lograban entender esto, pero Él les dijo que iba a morir y finalmente Jesús va a morir. Pero antes les había dicho que resucitaría al tercer día. Y Jesús fue a la tumba, lo llevaron a la tumba ese viernes, estuvo allí el sábado, pero el tercer día, el primer día de la semana, el domingo, se levantó en cumplimiento a su palabra, porque es que Dios cumple su palabra. La palabra de Dios tiene poder. ¿Ves, querido? ¿Por qué te digo que es bueno estudiar la palabra de Dios? Pasar tiempo cada día alimentándote de esa palabra que da poder. San Juan capítulo 5, versículo 40, Jesús mismo hace una expresión como de dolor, porque dice, ustedes no han querido venir a mí para tener vida. Querido, apreciado amigo que me escuchas, ¿quieres tener vida? ¿Quieres tener salud? ¿Quieres tener paz? Jesús dice, ustedes no han querido venir a mí para tener vida. Hoy Jesús te ofrece esa oportunidad. Pasa tiempo en comunión con Dios. Estudia su palabra. Oye la voz de Dios. Fortalécete en esas maravillosas promesas que te dicen, yo estoy contigo, no temas, yo soy tu ayudador. Yo no sé cuál problema tengas, qué situación estés viviendo, cuál sea tu angustia, tu pensamiento. No sé, pero sí sé que hay poder en la palabra de Dios. Yo te invito para que creas en la palabra de Dios. Pasa tiempo cada día con Cristo Jesús a través de su palabra. Si Dios levantó a Lázaro, lo sacó de la tumba, y si Dios por el poder de sus palabras resucitó a su Hijo Jesucristo, si Dios tiene el poder sobre la vida, imagínate lo que puede hacer en tu vida si tú crees en la palabra de Dios. Estúdiala cada día, escucha la voz de Dios, vive para Dios, obedécele a Dios y tendrás paz. Que Dios te bendiga.